Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la serie de Orando Juntos, en la cual pues ya estamos casi terminando esta serie. En esta ocasión vamos a ver la última petición, la sexta, que hace Jesús en el Padre Nuestro y que dice: Padre, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué significa esto? Bueno, creo que el pasaje de Daniel, un profeta en el Antiguo Testamento, nos puede dar mucha luz acerca de esta petición y de cómo podemos ver a Dios, que es nuestro Padre, que nos protege de toda la maldad, que nos protege y que siempre está al cuidado de cada uno de nosotros. Entonces voy a hacer lectura a este pasaje de los versículos 13 al 30 en la versión de la Biblia de las Américas. Y dice así: Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrac, Mesach y Abed-nego. Estos hombres pues fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrac, Mesach y Abed-nego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrac, Mesach y Abed-nego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: No necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrac, Mesach y Abed-nego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar, y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrac, Mesach y Abed-nego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrac, Mesach y Abed-nego. Pero estos 3 hombres, Sadrac, Mesach y Abed-nego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y, levantándose apresuradamente, preguntó a sus altos oficiales: ¿No eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: Ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo: Mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto semejante al de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrac, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Entonces Sadrac, Mesach y Abed-nego salieron del medio del fuego. Y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres. Como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor del fuego había quedado en ellos. Habló Nabucodonosor y dijo: Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesach y Abed-nego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrac, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra y muchas gracias por este pasaje que sucedió muchos años atrás, antes de que llegara Jesús. Que nos ayude, que nos ilumine para entender cómo eres tú un Padre que nos protege y nos cuida en medio de dificultades, en medio de la maldad, en medio de terribles pruebas. Padre, ayúdanos a vislumbrar tu cuidado
y tu amor hacia nosotros, a través de Jesús, a través de esta oración. Padre, protégenos y líbranos del mal. Te pedimos esto en tu nombre santo. Amén. Bueno, vivimos en un medio hostil y en un mundo lleno de totalmente sufrimiento y dolor, y claramente no podemos negarlo. Pero en nuestro mundo occidental, en nuestro mundo moderno, hemos sido muy ingenuos al tratar con el sufrimiento. Porque por un lado nos conmociona cuando estamos en medio de pruebas y dolor, pensando que sufrimos ya sea por culpa de factores fortuitos o por culpa de alguien. Pero por otro lado también tratamos de manejar el dolor y el sufrimiento negándolo, usando fórmulas anestésicas, tal vez como filosofías orientales, que nos dicen que el sufrimiento y el dolor son meramente una ilusión. Sin embargo, sabemos que el sufrimiento, cuando estamos en medio de él, duele mucho. Es real, nos desconcierta y nos deja con muchas preguntas. Y tal vez esta situación del coronavirus trae muchas inquietudes por todas las pérdidas que ha estado generando en todos los ámbitos. Ámbito emocional, psicológico, financiero, incluso cultural y también espiritual. Amigos, Jesús no pasa por alto nuestra fragilidad y nos invita a venir en oración a nuestro Padre y pedirle que nos ayude en medio de cada una de nuestras pruebas, que nos libre de ellas. Dios es un Padre lleno de compasión que quiere que procesemos el dolor juntamente con Él. No sé si recuerdas cuando de niño o niña ibas llorando al regazo de tu padre o de tu madre para buscar consuelo y alivio. Bueno, Dios quiere consolarnos, quiere que procesemos nuestro dolor juntamente con Él. Este pasaje del profeta Daniel narra un suceso histórico que pasó unos 600 años atrás, antes de que llegara Jesús. La situación de estos hombres enfrentando el horno de fuego no era nada alentadora, era totalmente terrible. Sin embargo, encontramos en estos jóvenes una confianza sorprendente en Dios en medio de una terrible prueba. ¿Es posible que nosotros podamos desarrollar esta misma confianza y entereza como estos chicos? ¿Cómo podemos orar con esta misma confianza de que Dios nos libre de las pruebas? Bueno, este pasaje de Daniel nos ayuda a ver 3 realidades que necesitamos confrontar. Número 1, la realidad de la opresión. Número 2, la realidad del sufrimiento. Y número 3, la realidad de una promesa. Entonces, la realidad de la opresión. ¿Qué es lo que está pasando en este pasaje de Daniel? Bueno, el reino de Israel estaba siendo sometido bajo el imperio babilonio. Todo el esplendor y la grandeza de lo que llegó a ser Israel fue reducido totalmente a escombros. Las profecías sobre el exilio que decían todos los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento se estaban cumpliendo, ya que el pueblo de Israel estaba continuamente desobedeciendo a Dios y yendo tras otros ídolos, otros dioses. Y Daniel era un joven hebreo que era parte de la nobleza y fue exiliado en Babilonia junto con otros nobles y miembros de la realeza también. Él vivió en la corte de Babilonia bajo el reinado del rey Nabucodonosor. Y Daniel se convirtió después en gobernador de toda la provincia de Babilonia. Después de la caída del imperio babilonio ante los medos y persas, él estuvo sirviendo también al rey Darío y al rey Ciro, reyes de Persia. Sadrach, Mesach y Abed-Nego eran también jóvenes israelitas, amigos de Daniel. Sus nombres hebreos, sus nombres reales eran Ananías, Misael y Azarías, pero sus nombres fueron posteriormente cambiados a los nombres de dioses babilonios. Todos ellos, Daniel y estos jóvenes, hallaron gracia en la corte del imperio de Babilonia y por tanto se convirtieron posteriormente en funcionarios del gobierno. Estos jóvenes no solamente estaban en un pequeño enclave espiritual alejados del mundo, no, sino que ellos, juntamente con Daniel, estaban profundamente involucrados en la cultura de Babilonia. Fueron educados en Babilonia, trabajaban en el gobierno, por lo cual estaban profundamente comprometidos con su nueva ciudad. Y Babilonia, como imperio, era una nación totalmente pluralista. Era un imperio multinacional y multiétnico.
Había gente de diferentes pueblos, naciones y lenguas, como nos dice el versículo 4 de este capítulo. Así que tenemos un caldo de diferentes culturas, por lo cual cada quien tenía sus propias religiones, sus propias convicciones. Pero nos dice el pasaje que el rey Nabucodonosor impuso una ley a todos los habitantes del imperio para que pusieran todas sus religiones y todas sus convicciones a un lado y que adoraran a los dioses de Babilonia en público. Así que básicamente lo que Nabucodonosor les está diciendo a todos es: claro que puedes adorar a tus dioses en privado, pero en público tenéis que rendirte ante mis dioses, ante mi imagen. Tenéis que demostrar lealtad al imperio, a la cultura, arrodillándote ante la imagen de oro, o de lo contrario tenéis que enfrentar la muerte en un horno de fuego. Nos dice la narrativa que la corte real acusó a los amigos de Daniel de no obedecer la ley. Estos jóvenes fueron entonces confrontados con la opresión del pluralismo, que nos dice lo mismo hoy en día. Podéis hacer lo que quieras en privado, pero en público tenéis que rendirte a lo que dicta la sociedad y la cultura. Vemos en nuestra sociedad que reina un relativismo moral y esto es una gran opresión que distorsiona todas las cosas. Nos escandalizamos cuando vemos abusos de poder de los políticos o casos de esclavismo a las personas más vulnerables, cuando vemos casos de corrupción en altas esferas o en las celebridades, o cuando vemos abuso infantil. Vemos las noticias y todo esto nos escandaliza. Pero luego vemos que toda esa maldad es la consecuencia de vivir en una sociedad que me dice que tengo que arrodillarme ante el poder, ante el dinero, ante el sexo, al renombre, para poder llegar a ser alguien. Estos son los nuevos dioses en nuestra sociedad. Esta es la nueva imagen de oro. La presión social entonces se vuelve totalmente enorme. Por ejemplo, puedo exagerar mi currículum para impresionar y conseguir empleo mucho más rápido. O a veces miento para poder salir rápidamente de un aprieto, de un problema. O adorno mi declaración de Hacienda para pagar menos impuestos. O me endeudo para poder aparentar ser alguien. Así que podéis ver que fácilmente somos seducidos ante la opresión de nuestro mundo. Sin embargo, vemos en estos jóvenes hebreos convicción y principios. Se resistieron a la opresión, pero sabían las consecuencias de su convicción, de que serían echados al horno de fuego. En la antigüedad, los hornos de fuego o el fuego mismo simbolizaban pruebas o adversidad. Sin embargo, literalmente estos chicos fueron lanzados a una prueba totalmente grande que inevitablemente los haría morir por sus convicciones. El rey les dijo: si no adoráis la imagen, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Y tenemos ante nosotros una de las más grandes declaraciones y respuestas que encontramos en la Biblia. Estos jóvenes respondieron al rey: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Recordemos de nuevo quiénes son estos jóvenes. Son empleados importantes de este gran imperio de Babilonia, que fueron educados en la cultura, en la lengua, en las ciencias de este imperio. Ellos amaban la ciudad, lloraban constantemente por su ciudad, trabajaban por la prosperidad de Babilonia, participaban en las actividades culturales y económicas de su nueva ciudad, tal como el profeta Jeremías les había dicho a los exiliados muchos años antes, que estuvieran viendo por la prosperidad del nuevo pueblo en el cual ellos iban a estar. Así que estos chicos no eran unos simples mojigatos, pero cuando se les pidió que privatizaran su fe y sus convicciones, ellos le dijeron al rey: no lo vamos a hacer y no nos importan las consecuencias. ¡Wow! Esto es ser muy valiente. Es estar bajo la opresión cultural,
pero terminar el día con un golpe en la nariz y estar ensangrentados. Si nunca resistimos la opresión, acabaremos por rendirnos. La realidad de la opresión y las tentaciones que encontramos en el día a día en nuestro mundo son totalmente fuertes. Pero Jesús, amigos, nos anima y nos alienta y nos dice: amigos, orad a mi Padre. Acercaros a Él y decirle: Padre, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Protégenos por tu fidelidad. Esta es la realidad de la opresión. Pero encontramos también la realidad del sufrimiento. Sabemos que las pruebas no solamente son por la presión social, sino que también estamos en medio de situaciones en las cuales nosotros no tenemos ningún control, en absoluto. Vivimos en medio de enfermedades, de desastres naturales, situaciones mundiales que nos dejan totalmente perplejos. Ahora mismo estamos en medio de una pandemia global que está afectando cada día a la economía, a las finanzas, a la salud y a la sociedad en general. Y todo esto nos muestra la realidad en la que vivimos nosotros. Vivimos en un mundo que está caído. Nuestro pecado ha impactado todos los niveles y ámbitos de la vida. Y todo esto no tenía que ser así. Vivimos en medio del sufrimiento, el cual es tan real y tan palpable. No es una ilusión. Así que no podemos negar el sufrimiento y la maldad, sino que de alguna manera tenemos que confrontarlos. El apóstol Pablo nos dice en lo que escribió en una carta a los creyentes de Éfeso en el siglo I, en la carta que conocemos como los Efesios, y dice en el capítulo 6 algo muy interesante: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Orad en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manteneos alerta y perseverad en oración. Así que tenemos 3 enemigos que están constantemente al acecho, que ni siquiera a veces nos damos cuenta de su existencia y caemos ante ellos, y ellos son el mundo, nosotros mismos, lo cual llamamos la carne, y Satanás, el enemigo antiguo. Amigos, el sufrimiento es tan real y la lucha es sin cuartel. Así que, ¿cuál es tu horno de fuego? ¿Cuáles son las adversidades que estás enfrentando hoy en día? El calor de las llamas puede ser tan sofocante. El rey les dijo a estos chicos estas palabras de que no podían ser librados de su mano. Y estos chicos, Sadrach, Mesach y Abednego, no se rindieron. No se rindieron ni ante el mundo, ni ante su propia debilidad, su propia carne. Pero todavía algo mucho más fuerte, a lo cual ellos no cedieron, fueron a las fuerzas malignas y espirituales, de las cuales nos habla Pablo. El rey les dijo a estos chicos: no hay ningún Dios que los pueda salvar de mi propia mano. No hay nada tan arrogante y despiadado como lo es esta declaración. El rey se está poniendo en el lugar mismo de Dios, pensando que Él tiene todo el dominio y todo el poder, incluso que tiene en sus manos la vida misma de estos chicos. La arrogancia fue el primer pecado del hombre y la mujer en el jardín del Edén. La serpiente les dijo a Adán y Eva que ellos podían ser dioses también si comían del fruto prohibido. Y al final sabemos en la historia de Génesis que ellos cedieron ante el enemigo antiguo, y al final todo se desplomó, todo cayó. Y en la caída entró en nuestro mundo la prueba mucho más grande y terrible que podemos conocer, que es la muerte misma. ¿Qué nos puede librar de la muerte? Pero es interesante ver cómo estos jóvenes contestaron al rey con cortesía, pero también con una gran contundencia. Al saber su suerte, le dijeron: no hace falta que nos defendamos ante ti. Dios puede librarnos del horno de fuego ardiente, pero si no lo hace, no serviremos a tus dioses. Pero sí de tu mano, oh rey, Dios nos librará. Dios nos librará de tu mano. Estos hombres estaban contemplando algo mucho más que el horno de fuego. Ellos estaban contemplando todas las promesas que Dios había hecho con Israel desde tiempos pasados.
Ellos estaban contemplando la fidelidad y el amor de Dios constante hacia ellos, cómo habían sido rescatados innumerables veces, muchas veces de la esclavitud, del hambre, rescatados de guerras, pero todavía de la muerte misma. Ellos sabían que la muerte era solamente un estado de transición hacia la verdadera vida. Si hay un sufrimiento, hay todavía una esperanza en el porvenir que es de gran peso y que es gloriosa. Así que ellos sabían que Dios podría librarlos a ellos del horno, pero si no, aún así ellos serían librados de la mano del Rey y despertarían en la gloria que nosotros anhelamos. Pero ¿es esto cierto? Porque la muerte tal vez nos ha arrebatado seres queridos, nos ha sacudido de una manera totalmente espantosa. ¿Cómo podemos tener esta misma entereza que estos chicos en medio de esta gran prueba y aflicción? Bueno, ellos estaban contemplando una gran promesa por venir. En el jardín del Edén, Dios hizo una promesa a Eva de que de su simiente vendría el prometido que acabaría de una vez por todas con la maldad para librarnos de ella, librarnos de la muerte. Ese prometido haría todas las cosas nuevas, como deberían de ser. Ese es el Mesías que todo Israel estaba esperando. Y este Mesías pasó por la más horrenda prueba. Pasó por el horno en llamas. Pasó por todas estas cosas para consumar de una vez por todas su rescate hacia nosotros. Esta es la realidad del sufrimiento. La realidad de la opresión, la realidad del sufrimiento, pero la realidad de una gran promesa que estaba por venir. Nos sigue diciendo el relato de Daniel que la respuesta de los jóvenes al rey lo enfureció de tal manera que su rostro se desfiguró. En medio de toda su furia mandó traer a sus hombres más valientes de su ejército para que ataran a Sadrach, a Mesach y a Abed-nego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Pero así, tal como estaba de caliente el rey en su ira, de esa misma manera mandó calentar el horno 7 veces más. Así que nada ni nadie salvaría a estos jóvenes de su mano. Pero para su sorpresa, la llama de fuego mató a sus soldados, mientras que los jóvenes cayeron al horno y nada les pasó. Nada les pasó. Entonces nos dice el versículo 24 que el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Mirad, veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Si el rostro de Nabucodonosor se desfiguró por toda la furia, bueno, todavía se desfiguró aún más por el espanto de ver este grandioso milagro que estaba ocurriendo. Sus hombres valientes murieron al instante por las llamas del fuego, mientras que estos chicos cayeron al horno y nos dice la narrativa que estaban paseándose en medio de él. Pero todavía el rey estaba viendo que alguien mucho más grande que él mismo, alguien mucho más grande que estos jóvenes, estaba juntamente con ellos, ahí también, en el horno de fuego. Dios no solamente los estaba librando del horno y de la mano del rey, sino que de la muerte misma. Dios mismo estaba en medio, juntamente con ellos. Nos dice el profeta Isaías, quien escribió muchos años atrás de estos acontecimientos, las palabras mismas de parte de Dios al pueblo de Israel. Dice: pero ahora sí dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas yo estaré contigo, cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas, cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Qué palabras tan hermosas de Dios nuestro Padre hacia nosotros.
que nos ama y somos tan estimados a sus ojos. La promesa de Dios estaba en medio de la más horrible prueba de estos jóvenes. Estaba en medio del horno de fuego. Pero luego, maravillosamente, 600 años después, esta misma promesa, la cual fue dada a Eva muchos años atrás en el Edén, vendría a nosotros, a nuestro mundo en forma de hombre, para todavía vencer el más grande horno en llamas que tenemos que enfrentar tú y yo, tarde o temprano, el cual es la muerte. Jonathan Edwards, el gran teólogo americano del siglo XVIII, escribió un maravilloso sermón que se llama La agonía de Cristo, el cual habla sobre el episodio de Jesús en el jardín del Getsemaní. ¿Recuerdas cómo en este jardín Jesús estaba orando intensamente y luchando? Y nos dice el pasaje que estaba sudando grandes gotas de sangre. Jesús estaba experimentando una terrible agonía. Parafraseando a Edwards, esto es lo que decía su sermón. Jesús tenía una vista cercana del horno de la ira divina de Dios, en el que estaba a punto de ser lanzado. Un horno mucho más terrible que el horno de Nabucodonosor. Jesús fue llevado al jardín y vio las llamas furiosas, vio el resplandor de su calor, por saber lo que estaba a punto de sufrir. Esto fue lo que llenó su alma de tristeza y oscuridad. Esta visión terrible lo abrumó a lo sumo. Amigos, vivimos en un mundo que no tiene por qué ser así. Y vivimos en una agonía porque estamos separados del autor de la vida misma. Estamos separados de Dios. Nosotros fuimos creados para tener una relación con Él como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. Una relación de estar por siempre en su presencia, de nuestro Padre eterno. Pero por nuestro propio pecado estamos separados de Él, vivimos lejos de Él, vivimos lejos de casa. Perder la presencia de Dios significa estar en agonía, significa estar en sufrimiento. Es el infierno, es el horno en llamas. Jesús mismo estuvo en el horno con estos tres jóvenes, pero Jesús mismo decidió pasar todavía una prueba mucho más grande, un fuego temible y terrible por amor a nosotros, para llevarnos de nuevo a Dios. Al confiar en Jesús y al confiar en su cruz, Él nos promete estar con nosotros, estar en medio de nuestras pruebas y dificultades, pero todavía nos promete que va a estar con nosotros, aún en medio de la muerte, para que después despertemos en sus brazos, en medio de un deleite eterno y un gozo que todavía nosotros no podemos imaginar. Jesús, amigos, es nuestra promesa. Él es la realidad de una gran promesa en medio de nuestras dificultades. Él es la promesa que nos alienta a orar todavía con más pasión en medio de las seducciones del mundo, en medio de los ataques espirituales, en medio de las amenazas de pandemias y de guerras. En medio de todo, Jesús nos alienta a orar: papá, no nos metas en tentación, mas protégenos, líbranos del mal. Amigo, amiga, si tú ya has puesto tu fe en Jesús y en su cruz y en su sufrimiento por nosotros, Él ya te ha librado el día de hoy mismo del más terrible horno en llamas, de la muerte misma. Así que confía en Él, confía en Jesús, confía en su amor. Y podemos confiar grandemente en sus palabras y en su oración. Padre, tú eres nuestro Dios eterno, santo, quien está expandiendo su reino, a quien sometemos nuestra voluntad, quien nos está proveyendo nuestro pan diario. Padre, tú nos amas, protégenos, líbranos del mal. Que tú estés en medio de nosotros, en medio de nuestras pruebas. Gracias, Dios. Amén. Preguntas de reflexión. ¿Puedes pensar en algunas pruebas que te dejan en agonía? ¿El saber que Jesús está contigo en medio del horno de fuego te da confianza? ¿En qué maneras puedes dar ánimo a otros que están pasando momentos difíciles?